yo tuve una infancia hermosa porque nací en un lugar privilegiado, que fue Nueva Helvecia, colonia suiza, desciendo de los suizos que vinieron en 1863 a poblar esa zona. Y entonces ellos se dedicaron a plantar árboles, plantaron miles de hectáreas de árboles y árboles, que no es raro que hoy se diga que es un lugar que tiene el mejor aire, viene mucho de ahí. En ese medio yo tenía como, digamos, distracción la bicicleta, el correr, jugar y trepar árboles, que era mi pasión, y a los 6 años, 7 años, junto con los estudios generales, mis padres quisieron que estudiara piano, porque es una familia muy música, la Haberlin, la familia de mi padre. Mi abuelo fundó la banda que tocaba en la plaza, y él tocaba clarinete, guitarra, piano, componía música, hacía de todo. Luego tuve un tío pianista, profesor de liceos de música y compositor, y así todos hicieron música, y se heredó esto. Hice todos los cursos hasta 10 años, y dando audiciones, etcétera, en la radio del pueblo, Radio Berna, y llegué a tocar mucho. Esta educación fue para mí lo principal casi en cuanto a disciplina, porque había que estudiar muchas horas, había que rendir los exámenes en Rosario, íbamos los años de solfeo, teoría, armonía, todo se estudiaba. Yo quería ser pianista, pero luego tuve otros contactos con otros tipos de arte, como fue la danza, pero eso fue a los 9 años cuando apareció Hugo Capurro en el panorama de mi pueblo, un hombre lleno de luz, encantador, buen bailarín, que estaba como bailarín del Sodre. Acá estoy bailando una danza holandesa, que era un grupo de 8 chicas de mi edad, con Hugo Capurro. En ese espectáculo bailé también el Danubio Azul, bailé Sueño de Amor de Liszt, en La Tienda Fantástica tuve que hacer La Noche, en fin. Pero esta foto de la danza de las holandesas, con música de Dvorak. Y este vestuario está hecho entre mi madre y Marieta Etling, que era una descendiente de suizos también, que hacía milagros con sus manos en cuanto a modista, ¿no? Entonces este sombrerito que tenía unos alambres y unas telas delicadas, más una pollera a rayas, que acá no se ve muy bien, con unas flores grandes, muy enormes, verdes, rojas, azules, todo alrededor de la pollera. Y bueno, y zapatillas no había suequitos porque era muy caro, pero había zapatillas de danza. Bueno, Hugo quería que yo fuera bailarina del Sodre también, porque tenía todas las condiciones para hacerlo. Pero ahí fue cuando empiezan a pasar los años y uno empieza a elegir, ¿verdad?, qué quiere hacer realmente. Yo viajé mucho de Colonia Suiza acá para seguir estudiando con Hugo, hasta que con mis padres nos instalamos en Montevideo a mis 12 años, 13 años. Pero con Hugo Capurro la experiencia fue hermosa, porque él nos hacía trabajar en clásico, pero nos hacía verdaderamente reflexionar de cómo un artista tenía que hacerse a trabajo, disciplina, que nada se regalaba, que había que tener disciplina en la salud, en la manera de comer, en la manera de dormir, de vivir, si no, no se podía ser un buen bailarín. Y nos llevó a escenarios muy pronto. Al año estábamos bailando en los escenarios, bailamos en los pueblos, nos hizo conocer cómo se hacía un vestuario, nos prestaba ropa, nos regalaba ropa, hacía todo lo posible
para que nosotros bailáramos. Y Hugo nos impulsó siempre a ver más allá. Nos decía que esto era solo un comienzo y que pensáramos que a través de los años había que proyectarse y que había que hacer todo tipo de experiencias, no solo en clásico, sino en otras. Y eso yo lo tuve muy en cuenta. En realidad yo, cada vez que me enfrenté a una nueva técnica, lo hice con dedicación, con varios años, no un ratito o 3 días, 4 años, 6 años, así siempre que tomaba una nueva técnica. Así lo hice con Bayertal, de donde fui asistente también, con el yoga 4 años, de donde saqué los mejores ejercicios de respiración que apliqué también a mi danza. Feldenkrais, un gran maestro de lo que es el cuerpo humano, de la manera más sensible, que es una gimnasia muy especial. Y luego la técnica Alexander, que usa las manos para ayudar a otras personas. Fui a lo de Bayertal, aconsejada por un primo hermano de mi padre, violinista del Sodre, Carlos Heberly, que trabajaba y veía que era un ambiente muy fermental, iban todos los actores, todos del momento. Era un momento diferente a hoy, que hay más opciones. Uno puede hacer yoga o puede hacer reiki o puede hacer trabajos con otras personas. Bayertal en ese momento un escape fantástico para todos los que hacían artes escénicas en realidad. Y para mí fue una sorpresa muy grande encontrar un tratamiento del cuerpo tan diferente al clásico, ¿verdad? Donde las clases eran en absoluto silencio, donde se hacía un trabajo de autopercepción y se permitía opinar y se permitía presentar trabajos personales a través de las clases. No quiere decir escénicos, porque ella nunca hizo, mientras yo estuve ahí, lo hizo años después, nada en escenarios. Ella no llevaba a sus alumnos a los escenarios. En realidad su tarea era preparar los cuerpos de la manera más perfecta, era muy perfeccionista, ¿verdad? Y buscando mucho en el interior de las personas. Y esas clases en silencio y siempre en torno a uno mismo, digo, porque la relación con ella era en la clase muy poca. Todo era por dictado, uno oía una voz, nada más. Así eran en general las clases. Y así fui conformándome, no solo como bailarina, sino que me gustaba ayudar a la gente que tenía dolores. Entonces fui aplicando esas técnicas suaves a la vez que a mi danza para ayudar a otros. Y di clases de gimnasia correctiva, cosa que hago hoy todavía, o como llamó Bayertal, gimnasia consciente, yo lo llamé gimnasia racional. En esa forma, una gimnasia que requiere reflexión, concentración y desarrolla la autopercepción. No tengo necesidad que alguien me diga que un brazo está mal colocado porque yo ya lo vi, porque yo ya lo sentí. Eso de todo sentir, ¿no? Y a través de eso descubrirse a uno mismo, ¿no? Los primeros espectáculos que hice acá en Montevideo, recuerdo que íbamos a la Alianza Francesa, al Teatro Palacio Salvo, que existía todavía, al Galpón y todos los teatros independientes con música, danza y poesía. Bailaba poesías de Idea Vilariño o de otros poetas. Me gustaban mucho los poemas, cosas que le pedí permiso para hacerlo, por supuesto, y le encantó. Después le gustó verme bailar. Mi esposo a veces intervenía tocando piano en el mismo. Y bueno, se llamaba música, danza y poesía. Se manejaban esas 3 artes
en forma fluida, en espectáculo continuado de una obra, por ejemplo. Bueno, acá estoy bailando un poema de amor de Idea Vilariño, como ando por la casa diciéndote querido, con fervorosa voz, con desesperación de que pobre palabra no alcance a acariciarte. Es ese poema. Y había una musicalización con un tango muy triste tocado por Numen. Ahí estábamos los tres y estoy en eso, bailando ese poema acá. Cuando yo empecé a tomar clases de perfeccionamiento de piano, lo hice con Numen Vilariño, que después fue mi esposo. Entonces trabajé años y me enseñó las cosas más increíbles en cuanto al piano, con todas sus andanzas en Europa, buscando los mejores maestros, y me transmitió cantidad de elementos técnicos y sobre todo la interpretación. Yo siempre estaba impactada cuando nos poníamos frente a una partitura de Chopin y él me hacía sentir Chopin como debía hacerse, no como más o menos podíamos interpretar Chopin, sino de la manera que debía hacerse, desde el estudio de cómo debían realizarse aquellas partituras, porque no es fácil. Volqué todos mis conocimientos de la técnica del piano a la danza. Y entre esas cosas, más otras cosas que fueron pasando en mi interior, impactos que tuve como el de Dore Hoyer, bailando sola, una expresionista alemana impresionante, a donde pude asistir porque Bayerthal era amiga y yo podía ver ensayos de ella. Y vi una técnica tan humana y tan profunda como yo nunca había visto bailar, y bailaba sola. Entonces pensé que si tocaba piano sola y estaba solitaria en muchos aspectos, yo deseaba bailar sola. Fue una cosa muy fuerte, muy intensa en mí, el deseo de bailar sola, porque además me daba tiempo para ensayar cuando yo quería, hasta las 3 de la mañana o como fuera, ¿verdad?, sin depender de otras personas. Tenía una gran fuerza, el sentido de independencia en mí. Porque yo en definitiva buscaba un lenguaje personal, un lenguaje buscaba, cosa que luego llamé lenguaje a mi trabajo. Yo buscaba un lenguaje. Yo sabía que yo no iba a inventar nada, pero que sí podía descubrir muchas cosas. Yo creo que uno no inventa, uno descubre. Y fui haciendo espectáculos que tenían que ver con estas dos cosas. Luchar por los derechos humanos, como bailar, por ejemplo, canciones de Biglietti, de Paco Ibáñez, de Luis Cilia, de todos, porque todos cantan sobre poemas que importan, ¿no? Como puede ser Hernández o Paco o Vallejo, todos tienen letras importantes en ese sentido que nos dicen mucho y que son universales, pienso. Y esa lucha por los derechos humanos iba por ese camino, obras creadas por nosotros o canciones danzadas. También entré en un círculo donde eso era normal hacerlo así, con Numen, Idea y con toda la gente que nos rodeaba. Todos estaban en un camino de defender los derechos humanos. Y yo fui entrando apasionadamente en ese terreno, ¿no? Y fui dedicándome mucho a eso y a la ecología, porque mis raíces sanas y de ver árboles frescos y cañadas y los perfumes que había de todo tipo de árboles y flores en la casa de mis abuelos era tan embriagante que mareaba de verdad, mareaba. Era un ambiente realmente mágico. Entonces esa idea, ver que todo eso pueda ser destruido por la ambición del hombre, por todas las cosas, las industrias, los humos, todo lo que pasa que va deteriorando nuestro planeta, lo fui volcando a través de la danza. América Mágica es una obra de Ginastera que estaba grabada en Los Ángeles y cantada por Raquel Adonailo. Y tenía 4 partes, una parte de amor, una parte que era danza de la
partida de los guerreros era la parte de amor, donde lloran las mujeres la partida de sus hombres, la danza guerrera, luego había un interludio fantástico y otra cosa. Entonces yo tenía siempre el mismo vestuario en cuanto a vestido, era el mismo, pero en cada parte surgía con otro sombrero diferente. Así fue que hice América Mágica, que era un esfuerzo enorme, porque era casi media hora de danza sin detenerse nunca, ¿no? Siempre, por todos lados, estaba la militancia por los derechos humanos y la ecología, que sigue siendo para mí una desesperación, porque yo no puedo decir que yo sea una persona que tiene esperanza de que algo va a cambiar. No me mueve la esperanza y tengo una energía enorme, pero no me la da la esperanza, me lo da la indignación. La indignación me da una fuerza impresionante. El tango me apasionó siempre y en ese aspecto con Numen hemos compartido mucho eso, o si no, yo bailaba y luego él tocaba tangos aparte, ¿no? Y lo compartíamos en esa forma. Pero también hubo una forma muy, muy increíble que fue el encordado de piano, donde yo hice una obra que se llamaba Sufrimiento, dedicado a la tortura. Tenía un vestuario terrible, marrón, negro, era un poncho enorme que abría los brazos así, colgaban y me cubría y tenía la cabeza cubierta de negro. Y él no tocaba en las teclas del piano, tocaba en las cuerdas del piano. Entonces, así pegaban las cuerdas y sonaba como un timbal impresionante aquello, o rasguidos, o toda una técnica, de lo cual tiene un libro escrito sobre la técnica del encordado. Ahí sí, él tocaba en las cuerdas del piano y yo bailaba, y lo hacíamos juntos, por ejemplo. Eso fue una experiencia impresionante que en Europa causaba sensación, ¿no saben lo impresionante que era y cómo la gente aplaudía y venía a preguntar cómo era eso, que nunca habían visto allá? Esas dos cosas, una mujer expresándose sola y un hombre tocando las cuerdas del piano con las teclas cerradas. El repertorio se fue ampliando. Todo tenía un porqué. A mí no me gustaba bailar algo que no significara alguna cosa. Es decir, eran dos pasiones que yo tenía. Bailar algo que significara, como La muerte de amor de Wagner. ¿Por qué La muerte de amor de Wagner? Pero era un momento en que la gente moría, que era un problema político muy grave en Uruguay, ¿no? Y que las cosas venían mal, y moría la gente, y morían los estudiantes. Y el día que estrené La muerte de amor de Wagner, justo habían matado una maestra, y yo me concentré tanto en la muerte de amor, justamente, ¿no? Que mataran a una maestra, era una conmoción en Montevideo, ¿verdad? Y fue terrible bailar aquello dedicado a esa persona prácticamente, ¿no? La cuestión es que ahí sí, yo ese día que bailé eso, lo pongo como ejemplo porque un poco en todo me ha pasado lo mismo, ¿no? Cuando hice, por ejemplo, Hiroshima con música de Berio, una música dificilísima, era el tren de las víctimas de Hiroshima. Se lo dediqué a las víctimas de Hiroshima. Y para mí yo era realmente una consecuencia de aquella guerra. Yo me sentía horriblemente compenetrada con aquello, ¿no? Esto es antes, esto es un vestuario de las noches de Vietnam, cuando se luchaba por la defensa de Vietnam contra los norteamericanos, que se hacía en la explanada municipal. A todo vapor, el sonido se oía desde la Plaza Independencia en los años 60 y pico, 68, no sé cuándo habrá sido, antes, cuando estaba la guerra de Vietnam, fue ahí.
y todos bailábamos, y recuerdo a Mari Minetti bailando con un fusil, aparentando un fusil en la mano a los saltos y pasando, y aplaudida, enormemente aplaudida por la gente, con el talento que tenía Mari, ¿no? Que era especial, una mujer especial. Sí. Y yo bailaba esto, homenaje a Vietnam, lo llamamos a esto, de negro y con una especie de poncho que lo usaba como pollera con unos dibujos adelante. Yo nunca dije que los vestuarios, la mayoría eran hechos por Numen, dibujados, diseñados por Numen, y a veces hasta los cosíamos nosotros mismos, ¿no? Llevábamos en una máquina o a mano, había que coser metros. Y los dibujos y la combinación de colores, porque él tuvo una muy buena base como estudiante de pintura con Joaquín Torres García, nada menos, cuando era muy joven. Entonces me ayudaba mucho con los vestuarios. Tenía grandes ideas, sí. Como ven, era todo un círculo muy que nos apoyábamos unos a otros. Es ahí donde yo digo, cuando uno se transforma, porque no se usa el cuerpo de la misma manera si bailo Hiroshima o La muerte de amor, o si bailo un poema. Hay verdaderamente un uso del cuerpo, pero que no es que yo me proponga hacer movimientos diferentes, eso sería algo exterior. Yo lo que pienso es que ahí sí Liszt, el gran Liszt, músico, tenía razón, que la técnica emana del espíritu. Eso lo decía en música y para mí es exactamente lo mismo en danza o en cualquier otra arte, que la técnica emana del espíritu, es lo que yo imagino, lo que yo quiero hacer, lo que yo me pongo como tema, el respeto que tengo por aquel tema. Entonces el cuerpo se transforma. En el año 75 yo soy invitada a Champs-Élysées para bailar en un festival internacional que hacían, que abrían las puertas a muchos bailarines y grupos de danza de todo el mundo, a donde fue Eva Rosa con su grupo y yo, fuimos juntas. Incluso Eva Rosa me pidió que yo bailara alternada con ella en el Teatro de Champs-Élysées una obra que se llamaba Silencio, que era en silencio, perdón, que se llamaba Los Tres Estados. Era el nacimiento, vida y muerte. Y bueno, y lo hicimos y fuimos a Champs-Élysées. Ya eso fue en el año 75. Acá era irrespirable porque ya estaba la dictadura instalada y nosotros militando con muchos riesgos, enormes riesgos, y ya bastante acosados y muchos allanamientos, de todo pasaba. Y acepté esa invitación, fui, allá se me abrieron puertas, por un lado, bien, porque fue todo magnífico, pero terminado el festival y en Europa uno queda solo. Y ahí recibimos cartas y recibimos consejos de no volver para acá, porque verdaderamente fue exactamente el momento que cayó todo el Teatro del Galpón, ahí, en ese momento justo, del 75, y volver hubiera sido entrar en la boca de un lobo y hacer que nuestras familias tuvieran presos, más presos en la familia, hubiera sido espantoso. Decidimos quedarnos allá y nos exiliamos en ese momento y quedamos. De ahí quedamos 11 años, pero en cuanto acá se abrió, lo único que deseábamos era volver. Y quedamos después de 11 años, volvimos. Y esta es una foto en París en 1982, en un camerín del Trottoir de Buenos Aires, donde Numen daba conciertos de piano y mi hija bailaba, en ese momento con un bailarín colombiano que se llamaba Darío Arboleda,
y bailaban maravillosamente tangos y milongas. Inolvidables las milongas a la velocidad nunca vista que bailaban esas milongas. Y ahí estamos los tres en ese camerín reunidos en un momento de descanso, mientras mi hija se maquillaba, y estamos conversando. ¿Qué cerró en realidad la dictadura? No hay dictadura que pueda cuando uno tiene un espíritu fuerte y va para adelante y dice, no hago acá en este momento, pero todo lo que hago acá lo voy a volcar a gente que no conoce lo que somos nosotros y lo voy a hacer con la mayor honestidad, como trabajé allá en un medio francés, con todas las dificultades, haciéndome conocer en el Centro Internacional de Danza por la Federación Francesa de Danza. Se sentaron todos los dirigentes y yo solita bailé una hora, todo lo que pude, para demostrarles cómo acá se hacían cosas con un significado y con esfuerzo y hablando, mostré todas mis habilidades y me dieron trabajo, que después me sobraba trabajo porque pude viajar, di clases en varios lugares cerca de París, más lejos de París, en 3 pueblos, uno casi en la frontera belga, el lugar que se llama Givet, donde podía ver a bailarinas de Charleroi que venían ahí a enseñar también, que fue muy interesante todo esto. Y también pude, con todo el esfuerzo y la nieve hasta la rodilla y 20 grados bajo cero, así era la temperatura ahí, en la zona de los Ardenes. 20 grados bajo cero había que soportar. Pude fundar algunas academias de danza moderna, digamos, danza que no fuera clásica, ellos no sabían lo que era eso. Nunca digo ni moderno ni contemporáneo. Por ejemplo, yo ahora tengo un grupo que se llama Ménades Danza Teatro actualmente y digo Ménades Danza Teatro, Ménades Danza Teatro. Que la gente vea y opine y crea lo que le llega. Pero no me gusta etiquetar ni moderno ni contemporáneo porque me parece que la danza es tan libre que no la puedo etiquetar, ¿no? Pienso que hay diferentes corrientes, van sucediendo cosas, van apareciendo cosas nuevas, está la vanguardia, pero la danza, es algo supremo, es algo único, la más libre de todas las artes, para mí, al menos. Lo que más me cuesta hoy día como profesora, con la edad que tengo yo, porque me parece un paso gigante estar hablando de todo eso de tan joven a hoy que soy tan mayor, ¿no? Y me enfrento a chicas que no saben música y es muy difícil a veces hacer comprender cómo se baila algo cuando no se tiene conciencia de un 3x4, un 4x4, qué es un calderón, qué es un silencio, qué es un monumento en música y cómo el quedarse quieto en danza cuesta tanto trabajo. ¿Por qué no puede haber un silencio corporal, por ejemplo? Un trino puede ser el movimiento rápido de las manos, un trémolo hacerlo con otra parte del cuerpo, o en fin, todo se puede aplicar. Yo soy una persona formada hace años donde para nosotros desde niños el estudio de algo duraba de 10 a 15 años. Ahora no es tan así, ahora todo tiene que ser rápido, acelerado, un poco más y de tipo descartable, ¿no? Es diferente la manera de estudiar. Yo que enseño actualmente me encuentro con ese problema. Nosotros teníamos otra visión de lo que era hacerse un artista. Y lo llamé vida porque tal vez era el último espectáculo, yo sabía que iba a ser sola. Ya no tenía la fuerza de dar clases, de hacer todo lo que implica vivir y además tener la energía de hacer espectáculos sola, que es muy fuerte, es una inversión de energía impresionante, ¿no? Siempre fui en eso, fue para mí como un desafío, porque bailar solo es muy difícil. Hay que tener mucha salud, mucha disciplina,
mucho trabajo, abarcar culturalmente un montón de cosas y enfrentarse a un público durante una hora, en fin, solo, es un gran desafío, es difícil. Pero eso era lo que yo quería hacer. Ahora, Vida fue el último y lo hice una sola vez. Una sola vez.